Esta noche pues hemos invitado a un hombre de Dios que la primera vez que lo escuché fue en la iglesia del pastor Máximo de León, quien también está con nosotros, y pues él es hijo, ¿verdad? Máximo es hijo de esta cobertura espiritual llamada el apóstol Villanueva. Y nosotros pues nos honra en esta noche porque en esta casa creemos en la educación cristiana, creemos en la educación bíblica, creemos que nosotros avanzamos en el reino de Dios a través de una enseñanza de reino. Y cuando lo escuché hablar pues precisamente de este tema, solamente pude escuchar una de dos noches, quedé muy impactada con el nivel de conocimiento y de sabiduría que Dios ha dado a este hombre de Dios, y yo sé que Dios lo ha asignado, tiene una asignación. Amén. Yo creo que los hombres y mujeres de Dios tenemos asignaciones que se nos ha dicho desde el cielo, el mandato, y nosotros estamos aquí con el propósito de cumplirla. Y yo sé que ese es sin miedo a equivocarme, yo sé que eso es lo que lo trae a él. Yo no sé si él vive en España o en Argentina, en España. ¿Ok? Anoche lo escuché allá en la iglesia que pastorea Máximo, y que es mi amigo, by the way, Máximo es mi amigo. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Y muchos de ustedes conocen al pastor Máximo, ¿verdad? A través de la familia Ruiz, porque está casado con una de las muchas Ruiz. Amén. Y es un hombre sumamente gozoso y feliz. Usted se lo ve en la cara. Cada vez que él llega a los sitios donde yo lo veo, está feliz. Así es que, y les decía que tener a este apóstol acá, y anoche lo escuchamos hablar desde la perspectiva que Dios le ha dado a él, lo que es la Santa Cena. Y estamos aprendiendo de él, amén, porque en algún momento pues también vamos a enseñarle ese tema de la Santa Cena, porque yo fui muy impactada y ya lo compartí con varios pastores amigos que tengo, amén. Y yo sé que esta noche usted y yo vamos a recibir algo especial de parte del Señor en los labios del apóstol Villanueva. Así es que yo quiero entregarle, él tiene aquí todo el tiempo que necesite. Hoy es viernes, amén. Y después, si él le da hambre, yo le tengo una cena después, así que no hay problema. Amén. Así es que, apóstol, usted está como que está en España. Amén. Así es que aquí está. Si quiere, acá arriba, y le subimos el té, se lo podemos poner acá. Perfecto. Aleluya, los bendigo. Muy, pero muy buenas noches. Qué bueno es estar acá. La verdad que estoy feliz de estar en esta casa. Doy gracias a Dios por la pastora, su vida, el corazón de ella, la humildad también para... usted sabe que solo los humildes escuchan. Así que realmente estoy feliz por eso. Estoy muy feliz de compartir este tiempo. Sería muy bueno, no sé si, no quiero molestarlo, pero qué bueno sería que usted se acercara, ocupara las primeras filas. Mire, acá hay varias sillas desocupadas adelante. Acérquese, así estamos lo más compacto posible. Acérquese, porque también quiero que usted, excepto que tenga una fuerza mayor, que tenga que estar con un niño, un bebé, pero acérquese para que lo podamos, por sobre todo, darle la bienvenida ahí a un vecino. Qué bueno sería que pudiéramos saludar al vecino y decirle, extiéndale la mano y dígale, qué bueno que viniste, ¿sí? Extiéndale la mano, bendígalo, dígale, qué bueno que viniste. La verdad que es muy importante este tiempo. Yo estoy muy contento de que podamos estar en este ambiente de paz, sentados alrededor de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Usted está feliz esta noche? Qué bueno. Vamos a meternos, vamos a aprovechar la noche al máximo, vamos a aprovechar el tiempo. Yo quiero aprovechar este momento para que podamos dejar o aportar un granito de arena con respecto a una serie de fundamentos apostólicos. Y me gustaría mostrarle algo en la palabra del Señor que creo que es importante que lo podamos ver juntos, de alguna forma mencionado en la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos
que de alguna manera hay una serie de misterios que la iglesia desconoce, pero que son fundamentales en este tiempo. Diga conmigo, misterios. Entonces, lo primero que me gustaría mencionarle para que podamos entender, ya que vamos a hablar en esta noche de paternidad. Dígalo conmigo, paternidad. Usted sabe de que el Hijo vino a la tierra de alguna manera a solucionar una problemática. El Padre está en el cielo y el Padre, a pesar de ser Padre, como usted sabe, a pesar de ser todopoderoso, a pesar de ser omnipotente, omnisciente, el Padre reconoce que para poder hacer la tarea que necesitamos aquí en la tierra, una de las soluciones se llama hijo. Dígalo conmigo, hijo. ¿Sí? Él necesita un hijo para poder traer una solución al ser humano, porque el hijo tenía que revelarlo al Padre. Dígalo conmigo, al Padre. O sea que es importante que entendamos cómo funciona. O sea, el Padre se podría haber revelado a nosotros, pero el Padre en su soberana sabiduría, Él sabe que la mejor manera es enviando a un hijo para que el hijo lo termine revelando al Padre. O sea que lo que necesitábamos nosotros los seres humanos, como usted sabe, teníamos un gran problema. Lo que necesitábamos era tener revelación de la paternidad. Dígalo conmigo, de la paternidad. Para decirlo rápido, en una breve o en una mini introducción, necesitábamos tener una revelación de la paternidad. Ahora, el Señor Jesucristo se le revela a una parte de la humanidad, a los que estamos en Cristo Jesús. Pero tenemos que reconocer que la paternidad tiene una especie de alta complejidad. ¿Se entiende? Dígalo conmigo, compleja. Es compleja la paternidad. Uno de los grandes problemas que yo veo es que hemos simplificado el evangelio. Desde nuestros propios púlpitos muchas veces hemos dicho cosas como esta, por ejemplo, que son de alguna manera una especie de herejías. Hemos dicho cosas como esta, por ejemplo, el evangelio es fácil, es sencillo, no hay que complicarlo porque el evangelio es simple. Cuando nosotros analizamos la complejidad del evangelio, usted sabe que el evangelio de alguna forma es lo que describe la anatomía y la función del propio Dios. ¿Se comprende? O sea, el evangelio es lo que describe al Creador. Imagínese que cualquier ciencia, por citar alguna ciencia, no sé, la neurociencia, ¿no? Por decir algo, la genética. Usted sabe que son de alguna forma ciencias altísimamente complejas, pero ellas sola e infinitas, pero ellas solo de alguna manera describen la creación. Cuánto más una ciencia que de alguna forma está demostrando, dígalo conmigo, al Creador. O sea que el evangelio no es sencillo, lo que pasa que tiene diversas capas. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que maneja en una dimensión, pero la paternidad, como muchos temas de la Biblia, tienen, diga conmigo, profundidades. O sea que no nos podemos quedar con el hecho de que se nos reveló el Padre y sabemos de que Dios es Padre, porque eso tiene varias dimensiones de profundidad que la iglesia del Señor necesita entender. ¿Por qué necesitamos entenderla? Porque si las logramos conocer, de alguna forma va a ser muy grande lo que vamos a vivir en Dios. ¿Está listo para que vivamos algo grande? Dígalo conmigo, algo grande. Déjenme por favor entonces situarle rápidamente, mencionarle algunos conceptos para que lo entendamos. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres tripartitos. Diga conmigo, tripartitos. Usted sabe de que somos alma, cuerpo y espíritu, en este orden de prioridad, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, tenemos que reconocer usted y yo que nacemos 3 veces. Dígalo conmigo, 3 veces. Si somos seres tripartitos, tenemos que nacer 3 veces. La primera vez que nacemos, diga conmigo, en el espíritu. Nacimos por primera vez de alguna forma en el espíritu. Usted sabe de que tenemos una casa que no es la tierra. Tenemos una casa de donde venimos espiritualmente hablando, que es la casa del Padre con mayúscula. Dígalo conmigo, la casa del Padre. Tenemos una casa en los cielos con mayúscula, es la casa del Padre. Nacemos de alguna manera o nacimos en aquel lugar por primera vez. Eso quiere decir, por favor, que espiritualmente usted y yo somos gente muy vieja. Dígalo conmigo, gente vieja. Somos gente vieja hablando espiritualmente. Voy a mostrárselo, por favor. Quiero que usted pueda trabajar con la Biblia. ¿No le molesta que usemos mucho la Biblia?
Ok, vamos entonces a trabajar con ella, por favor. Venga conmigo porque quiero mostrarles rápidamente que somos viejos. Acompáñenme al libro de Job rápidamente, por favor. Vamos a analizar algo ahí en la palabra del Señor. Creo que está por allá por el capítulo, si no me equivoco, Job 38 creo que era, ¿sí? Job 38 de la palabra del Señor. Creo que lo dice por allá por el verso 4, si no me equivoco, ¿sí? Job capítulo 38, verso 4. No sé si tenemos Biblia ahí. Sí, es posible. Job capítulo 38, verso 4. Hágame acordar, por favor, cómo dice. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entre signos de pregunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Está conmigo, no? Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Sígame con la mirada un poquito más, creo que era por el verso, por favor, 21, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Tú lo sabes, una afirmación de parte de Dios. Dios le dice a Job, dígalo conmigo, él lo sabía. Entonces Dios le pregunta en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes ¿qué? Dígalo conmigo, solo para inteligentes. Entonces en el verso 21 le dice entonces, por favor, como usted lo está leyendo conmigo, ¿sí? Le dice o lo afirma Dios y dice, tú lo sabes. Entonces dice, pues entonces ya habías ¿qué? Y es grande el número de tus días. Diga conmigo, Job ya había nacido. O sea que Job ya había nacido cuando Dios estaba fundando la tierra. Eso quiere decir que Job es antes de la creación, como usted y como yo. Lo que pasa que usted cuando lee Génesis 1 y Génesis 2, la Biblia dice que nos crearon en el sexto día. Pero lo que de usted y de mí crearon fue nuestro cuerpo y nos dieron alma para que pudiéramos tener una relación con el planeta. Pero espiritualmente usted y yo somos viejísimos. Tóquelo por favor al vecino y dígale, sos más vieja de lo que te imaginabas. Por favor, ¿se entiende? Es importante que entendamos ese concepto, por favor. Dígalo conmigo, somos viejos. Por favor, entonces nos crearon en ese orden. Cuando usted lee Génesis, parece que Dios hubiera creado primero la tierra y después al hombre. Pero cuando usted lee, por favor, la Biblia en su contexto se da cuenta de que Dios nos creó primero a nosotros, pero en el espíritu, y después la tierra para nosotros. Diga conmigo, la tierra. De la otra manera parece que Dios hubiera creado primero la tierra y luego al hombre como para llenar un vacío, ¿se entiende? Pero en realidad es al revés. Diga conmigo, la tierra para el hombre. Entonces nacemos primeramente, dígalo conmigo, en el espíritu. Nacemos primeramente en el espíritu, pero usted sabe que luego nacemos biológicamente. Dígalo conmigo, biológicamente. Tenemos un padre con mayúscula, pero luego a usted y a mí nos dieron a luz de manera biológica. ¿Se pudo elegir el padre y la madre el lugar donde usted quería nacer? Seguramente muchos de ustedes hubieran preferido nacer directamente en los Estados Unidos, ¿sí? Pero a usted o a la mayoría le tocó nacer en la isla, ¿o no? ¿Sí o no? Pero vio que no se puede hacer nada para cambiar el lugar, por favor, que Dios ha predispuesto donde vamos a nacer. El ámbito familiar, el núcleo que Dios escogió, eso no se puede cambiar. Diga conmigo, el padre y la madre no se pueden cambiar. Ese ámbito no se puede cambiar porque padre y madre es impuesto. O sea, Dios nos ha asignado esa paternidad biológica. No se puede cambiar de ninguna manera. Y por último, dígalo conmigo, por último, tenemos que nacer de nuevo. Pero ya en otra dimensión. ¿Se entiende? Hemos nacido primeramente en la casa del Padre con mayúscula, vinimos a la tierra, nacimos biológicamente, pero luego usted en Cristo Jesús volvemos a nacer. Diga conmigo, tercera vez. Entonces, por favor, si somos tripartitos y nacemos 3 veces, deberíamos tener ¿cuántos padres? 3. Dígalo conmigo, 3. Me doy a entender. Número 1, tenemos el más importante de ellos. Venga conmigo, Hebreos capítulo 12, por favor, verso 9 de la palabra del Señor. Vamos a usar mucho la Biblia, ¿sí? Hebreos capítulo 12, verso 9.
Creo que dice más o menos así. Dice, teníamos a nuestros padres terrenales y los venerábamos. Cuanto más al Padre de los Espíritus, Padre con mayúscula, Espíritu con minúscula, dice, al Padre de los Espíritus, dice, no le obedeceremos y viviremos. ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 12, verso 9. ¿Lo tiene? Es muy importante que tome nota, por favor, para que sepa y quede un precedente de los textos que hemos tocado, porque voy a intentar argumentarle todo. Hebreos entonces capítulo 12, verso 9 dice que tenemos, dígalo conmigo, un Padre de los Espíritus. ¿Se entiende? Con mayúscula. Pero tenemos, escuche esto, pero en Cristo Jesús tenemos que descubrir entonces una tercer paternidad. Dígalo conmigo, en Cristo. Hemos nacido, número uno, con mayúscula del Espíritu, en la casa del Padre. Venimos al planeta Tierra, nacemos biológicamente y el Padre, Dios, nos ha asignado una familia. Dígalo conmigo, una familia. Pero usted sabe que algo salió mal en ese plan de nacimiento. A pesar de que sus padres biológicos hayan hecho bien las cosas, el libro de Romanos capítulo 8, dice la escritura de que nos impartieron un espíritu de esclavitud, porque nuestros primeros padres fallaron, se llamaban Adán y Eva. ¿Está conmigo? O sea que escuche esto, en la fundación de la humanidad nuestros primeros padres fallaron, entonces todo lo que nació, todo aquello con lo que el hombre se multiplicó, nacía de alguna manera maldito. ¿Nacimos en esa condición o no? ¿Cuántos nacimos malditos? ¿O solo yo? No me deje solo, porque parece que usted hubiera nacido glorificado. Por favor. Entonces quiero que entendamos, por favor, que cuando nuestros padres biológicos nos dieron a luz, por más bien que hayan hecho las cosas, nos dieron a luz en maldición. Ahora, ¿qué es lo que tenía que pasar con usted? Usted tenía que crecer, lo tenían que instruir en la verdad y usted tenía que tener un encuentro personal en algún momento de la vida con nuestro Señor Jesucristo. Usted tenía que arrepentirse, por más que usted entienda que no haya hecho nada, tenía que arrepentirse y volverse a Dios. ¿Cuántos tuvimos que pasar por ahí? Ok, ahora piense por un momento que en ese momento se produce una cosa que la Biblia llama nuevo nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Ahora la Biblia dice que si nacemos de nuevo no podemos morir dos veces. Por eso es que este nacimiento del que vamos a hablar en los próximos minutos es determinante, porque los que no podamos nacer nuevamente, por favor, del agua, diga conmigo, del agua. Es importante que entendamos eso, porque no dice que hay que nacer solo del Espíritu, dice que hay que nacer del agua, diga conmigo, de la palabra. Primeramente de la palabra y luego del Espíritu. ¿Se está entendiendo? Ahora, si nosotros podemos nacer de nuevo, la Biblia dice que no vamos a sufrir la segunda muerte. Pero tenemos que entender entonces qué sería nacer de nuevo. Porque si hay un nuevo nacimiento, tendríamos que reconocer, dígalo conmigo, una paternidad. Dígalo conmigo, una paternidad. ¿Se está entendiendo? O sea, si hubiera verdaderamente un tercer nacimiento, tendríamos que reconocer una tercera ¿qué? Pero ahí hay un misterio. La iglesia no entiende esa tercera paternidad, por lo tanto es posible que estemos viviendo tiempos como los que vivía Nicodemo, que vino al Señor y le preguntó cómo tenía que hacer para heredar el reino, y el Señor le dijo que había que nacer de nuevo, y él no entendía cómo era la cuestión. Diga conmigo, del nuevo nacimiento. Si hay un nuevo nacimiento, tiene que haber un engendramiento, como dijo el Señor. El engendramiento no es solo espiritual. Él aclaró que nacíamos, dígalo conmigo, del agua, del agua y del Espíritu. Es importante entender, por favor, de que entre medio de todo ello está involucrada la palabra. Venga conmigo entonces al libro de San Juan. Vamos a leer 4 textos en el libro de San Juan. Quiero pedirle, ¿podemos proyectar ahí la Biblia? ¿Sí? ¿Están trabajando en ello, no? Sí. Ok. San Juan capítulo 8, por favor, venga conmigo. Vamos a analizar 4 textos de la palabra. Déjeme que no estoy acá para emocionarlo, ¿sí? No es esa la idea, no es hacerlo, no es a usted la idea emocionarlo en ningún sentido, sino que la idea es que aprendamos esta noche, que salgamos entendiendo un concepto. ¿Está conmigo? San Juan capítulo 8, quiero mencionar 4 textos, por favor, anótelos. Número 1, por favor, el texto 31.
el 37, el 39 y el 44. Vamos a analizar esos 4 textos, por favor, en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, paternidad. Estoy tratando de echar el fundamento para que podamos entender la idea. San Juan capítulo 8, verso 31. Creo que dice más o menos así. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Dice esa versión, o que habían creído en él. Por lo tanto, Jesús está hablando ¿con quiénes? ¿Con quiénes? A ver, vamos de nuevo. ¿Con quiénes? Judíos. ¿Eso es lo importante, que Jesús estaba hablando con judíos? ¿De esa expresión? ¿O lo importante que eran creyentes? Porque la Biblia podría haber dicho Jesús estaba hablando con los mormones que habían creído en él. O podría haber dicho con los testigos de Jehová que habían creído en él, o con los católicos que habían creído en él, o con los evangélicos que habían creído en él. Al fin y al cabo, lo importante no es la religión, lo importante es que habían ¿qué? Dígalo conmigo, creído. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, eran creyentes. En el verso 37, acompáñeme rápidamente, por favor, para que no lo leamos todo. Pero vamos a respetar el contexto. Verso 37, ¿qué dice de la palabra del Señor? Entonces, sé que sois simiente de Abraham. Su versión Reina Valera dice, sé que sois ¿qué? Descendientes, linaje o hijos. Es lo mismo. Y en esta versión dice simiente de Abraham. Pero procuráis matarme porque mi palabra no ¿qué? No cabe en vosotros. Ahora, Jesús está reconociendo que ellos son simiente, hijos, linaje, por favor, ¿de quién? De Abraham. Verso 39, vamos, por favor, venga conmigo. Yo quiero que usted me ayude esta noche y que interactuemos. No es una predicación, ¿sí? Estamos tratando de fluir como un maestro, por favor. Esa es la idea. Escuche, verso 39 de la palabra del Señor dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dijeron dígalo, ¿qué lo que eran? ¿Qué eran? Creyentes. Ellos dijeron, nuestro padre es ¿qué? Abraham. ¿Y qué dijo Jesús? No, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ¿no eran qué? ¿No eran qué? Un momento. Vio que parece que ahí hay algo. Es importante que nos detengamos, por eso quiero que analicemos estos 4 textos. Número 1, repetemos el contexto, verso 31. Jesús está hablando ¿con quiénes? Con creyentes. Por favor, dígalo conmigo, creyentes. Pero también dice que eran judíos, o sea, eran judíos creyentes. El hecho de ser judío no es importante, solo de que eran simiente de Abraham. Ahora, en el verso 37, él les dice, yo sé que son hijos de Abraham. ¿Está o no? Lo hemos leído. Y en el verso 39, ¿sigue afirmando que son hijos? ¿Sigue afirmando que son hijos? No, ¿qué dice? Venga conmigo a la Biblia, por favor. Venga conmigo a la Biblia para que podamos entender entonces un par de conceptos. Entonces, en el capítulo 8, verso 31, están hablando con creyentes. Dígalo conmigo, creyentes. Deme ese texto, por favor, nuevamente. San Juan capítulo 8, verso 31. Yo lo sé de memoria, pero simplemente quiero que usted lo pueda ver. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Un momento. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis diga conmigo, discípulo. Dígalo de nuevo, discípulo. Jesús sabe que a la gente hay que sacarla rápidamente de ser discípula y tiene que ser rápidamente, cuanto antes tiene que ser ¿qué? Discípula. Dígalo conmigo, discípula. ¿Se entiende? La gente tiene que salir rápidamente de ser discípula a ser ¿qué? Diga conmigo, de ser creyente a ser discípula, pero después de ser discípula a ser ¿qué? Dígalo conmigo, colaborador. Y luego rápidamente a ser un ¿qué? Un hijo. Y por último, ¿un qué? Un primogénito. Pero cuanto antes, eso es una carrera que usted y yo tendríamos que correr en Dios y que cuanto antes anhelar el galardón que está por delante. Para que nadie se nos vaya a quedar siendo solamente ¿qué? Diga conmigo, creyente.
Porque es posible que yo sea creyente, pero no haya adoptado la paternidad. ¿Se está entendiendo, no? Por eso dice lo que dice el verso 44. Ahora, venga conmigo, por favor, rápidamente, para que analicemos algo. Entonces, hemos dicho que en el verso 44, entonces el Señor dice, vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces hemos entendido, respetando el contexto, que Jesús está hablando con creyentes. Entonces hemos dicho que hay creyentes hijos ¿de quién? Del diablo. ¿Está conmigo hasta ahí? Debe ser muy duro pastorear la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra sin tener claro ese concepto y que de repente nos encontremos pastoreando ¿qué? ¿Me está entendiendo? Es muy importante tener clara la película en ese sentido. ¿Se entiende, no? Ahora, luego vamos a hablar de las características, pero primero analicemos este principio, por favor. Acompáñenme por un momento a entender este principio. Está claro que el enemigo entonces puede tener hijos. La pregunta que me tengo que hacer es la siguiente, por favor. ¿Por qué Jesús dijo en el 37, yo sé que ustedes son hijos de Abraham? Y en el 39 y en el 44 dice, ustedes no lo son. Inclusive son hijos ¿de quién? Entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta. Está claro que el diablo puede tener hijos. Ahora la pregunta que me tengo que hacer, ¿en qué dimensión puede tener hijos el diablo? Porque somos seres tripartitos. O sea, ¿el diablo puede tener hijos biológicos? Imposible. Dígalo conmigo, descartado. Usted sabe lo que sería la humanidad si el diablo pudiera hacer semejante atrocidad, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahora, yo le quiero hacer otra pregunta. Entonces, ¿en qué dimensión puede tenerlos el diablo? Si no puede tener biológicos, pero puede tenerlos en alguna dimensión, ¿en dónde los puede tener? Venga conmigo a Hebreos. Vamos a leerlo de nuevo, porque no le prestó atención a ese texto. Hebreos capítulo 12, por favor, verso 9. Léalo, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 9. ¿Qué dice? Hebreos 12, 9. Yo quiero que lo lea, por favor. Es importante que usted lo siga. Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte teníais a vuestros padres terrenales y los venerábamos. ¿Cuánto más a nuestro padre con mayúscula qué? O al padre de los, Reina Valera dice, al padre de los espíritus, padre con mayúscula, de los con minúscula, del espíritu humano. Entonces el padre con mayúscula es padre de los espíritus ¿qué? Humanos, sean malos o sean buenos. Es padre, diga conmigo, es padre, porque los creó ¿quién? Él. Ahora el alma es una operación de la tierra. Dígalo conmigo, de la tierra. Entonces tenemos que entender que el diablo no puede ser ni padre biológico, ni padre de los, o padre del espíritu. Diga conmigo, del espíritu. ¿Se entiende? ¿Dónde ejerce el diablo la paternidad en los seres humanos desde el principio? En el alma. Dígalo conmigo, en el alma. Lo que se nos cayó a nosotros en el huerto del Edén, debajo del árbol, ¿fue el espíritu o fue el alma? El alma. El alma. Cuando el hombre pecó, se rompió algo o se delegó algo en el alma, que es el gobierno. Y por lo tanto, el espíritu humano sufrió una separación de Dios. Pero no pasó nada, diga conmigo, en el espíritu. Al separarse nuestro espíritu de Dios, por favor, todo el potencial que estaba ahí entró en una dimensión de sueño o muerte, como usted quiera llamarle. ¿Se está entendiendo, no? Diga conmigo, muerte. Se produjo lo que conocemos como muerte espiritual, porque hay un eslabón, hay algo que tiene que hacer reaccionar esa capacidad que nosotros tenemos en la dimensión del, diga conmigo, del espíritu. Eso fue lo que pasó cuando el hombre pecó. Quiere decir que lo que ocurre en nuestra alma es determinante para lo que podamos vivir en nuestro espíritu. ¿Se entiende? Diga conmigo, el alma. Entonces yo le quiero hacer una pregunta para que lo podamos entender. ¿Estamos claros de que el enemigo entonces ejerce una paternidad en dónde? Diga conmigo, en el alma. El enemigo ejerce una paternidad en el alma de los seres humanos y a través de la mentira. Porque la Biblia dice que es padre, es homicida y padre desde el principio, diga conmigo, de mentira. Padre de mentira. O sea que ejerce una paternidad a través de la ¿qué?
de la mentira. Ahora, si usted y yo creemos, es importante que entendamos esto. Si usted y yo creemos de que Satanás, el diablo, tiene la capacidad, por favor, a través del pecado se le delegó a él la autoridad de ejercer la paternidad en la vida del hombre, en el alma, ¿cómo no vamos a creer que hay una restauración en Cristo Jesús? Y eso tiene que ver con que Dios nos asigne un nuevo ¿qué? Diga conmigo, Padre. Dígalo de nuevo, un Padre. Que nos asigne un nuevo ¿qué? Padre. Que nos engendren de alguna manera por medio de la verdad. Nos paternizaron por medio de la ¿qué? De la mentira. Entonces el Padre con mayúscula nos tiene que asignar en la iglesia de Jesucristo un ¿qué? Un Padre. Pero se lo voy a demostrar con la Biblia. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos. Romanos capítulo 8, por favor. Verso 14 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 14. Trabajemos con ello por un momento. ¿Está listo para que el Padre haga una operación en nosotros? Diga conmigo, me quiere asignar Dios un Padre.